las 19:40 para dar comienzo, así que esperamos unos minutitos más y empezamos. Buenas tardes a todos.
Bueno, Sergio, ¿está por ahí? Ay, lo perdí, Sergio. Ahí está. Bueno, como les prometimos, vamos a empezar lo más puntual que podamos, ¿sí? Eh, Así que bueno, Sergio, si querés comenzar. Comencemos entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en nombre de la Fundación Lautaro, le damos la bienvenida a esta reunión, a esta videoconferencia. Muchas gracias, querido Rodrigo Moreno, por participar en este evento como disertante y a todos los que están aquí presentes. Bueno, la Fundación Lautaro, dentro de sus múltiples actividades, tiene estos espacios dedicados a todo lo que es espacios de educación, espacios culturales, y bueno, en el día de hoy un tema muy interesante para poder compartir entre todos. Te cedo la palabra, Ignacio Ruiz, presidente de la Fundación Lautaro, para que nos comentes un poquito. Bueno, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos nuevamente. Es un gusto para nosotros que estén acá. También darle la bienvenida al magíster Rodrigo Moreno. Es un gusto. Ha estado esta semana y estos días también de conferencia en conferencia. Así que bueno, recién hablábamos un poco de las ventajas, ¿no?, que tiene, o sea, de lo triste que es para todos esta situación que estamos viviendo, pero a su vez cuántas oportunidades como esta, ¿no?, de encontrarnos, de seguir perfeccionándonos y de seguir trabajando nos permiten, ¿no? Y así que es un gusto para nosotros, Rodrigo, que estés acá. También todos ustedes, por supuesto, que aceptaron esta propuesta y esta tarde nos honran con su presencia. Contarles un poco que la Fundación Lautaro tiene menos de 2 años de vida, y hacemos un poco de todo, pero lo que más nos interesa es difundir ideas que valen la pena, ¿no? Como estas. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la difusión de aspectos culturales, del arte y de la educación. Así que bueno, sin duda es el tema que nos convoca hoy, al igual que el disertante, aplica 100% con lo que nosotros creemos. Trabajamos por una sociedad mejor y creemos que para eso es importante que cada persona pueda desarrollar su potencial individual. Así que, bueno, te agradecemos de vuelta, Rodrigo, porque estés acá con nosotros. Recién le decía que, bueno, yo tomaba mate, él tomaba café, le decía que la próxima, cuando lo podamos hacer presencial y nos podamos encontrar, íbamos a pagar el café nosotros, que me da un poco de vergüenza, pero bueno, esto también un poco nos lleva a ir improvisando y a usar las herramientas tecnológicas que tenemos. Así que bueno, sin más introducción, te devuelvo la palabra a vos, Sergio, y ya te dejo 100% a cargo de este conversatorio. Y bueno, nuevamente, gracias a todos, espero que lo disfruten y los esperamos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, el tema que en el día de hoy nos convoca se denomina adicciones en contextos de consumo en situación de cuarentena. El disertante que tenemos en esta oportunidad es el licenciado Rodrigo Moreno, magíster en drogadependencia, es especialista en psicología clínica, consultor en adicciones, además es autor de varios volúmenes, entre ellos podemos destacar el que se denomina Entre el consumo de drogas y drogadicción, otro, Relatos de una adicción, un espejo que tiene dos lados. Bueno, sin más preámbulos, y este tiempo es para vos, Rodrigo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Sergio. Espero que se escuche bien. Ha sido un tema que me ha tenido preocupado. Creo que este tipo de plataformas nos exponen a los que nos gusta o disfrutamos del intercambio de hablar en público, siempre a situaciones de distintas ansiedades, ¿no? Porque, por ejemplo, recordaba las primeras veces que me tocó hablar frente a espectadores, uno se ponía nervioso porque tenía miedo tal vez de tropezarse, de quedarse sin palabras. Bueno, a mí no me ha ocurrido lo de quedarme sin palabras, por lo menos hasta ahora, pero sí han ido cambiando los temores, como por ejemplo, ¿qué ocurre si hablábamos con Ignacio, se corta la luz? ¿Sí?
Anoche tuve la posibilidad de hablar en la Psicolatina en Panamá, entre comillas, porque es todo desde el mismo lugar donde uno está, y me iban comentando distintas situaciones y distintos planes de contingencia para cuando algo de eso ocurriere. Bueno, es un gusto para mí estos meses y estas semanas han sido de mucha actividad en situación de aislamiento, ¿sí? Ya de por sí se va dando una situación paradojal, porque por ahí creo casi la totalidad de las personas, o la totalidad de las personas que conozco, no han vivido una pandemia o una situación de cuarentena, ¿sí? Ya hemos incorporado, entre comillas, esta situación, pero no deja de ser una situación a la cual no nos podemos remitir a años anteriores. Así que nuestras vidas cotidianas se han ido como acomodando en parte a esta situación, ¿sí? Vuelvo a este punto del cual me fui. En situación de pandemia, en situación de cuarentena, los que trabajamos en adicciones nos hemos encontrado también con que las problemáticas adictivas, que ahora voy a definir en términos generales de qué se tratarían, de qué se tratan, no han dejado de desarrollarse o de desplegarse en distintos contextos, ¿sí? Comentaba anoche y el otro día veía un poco de las definiciones que da la definición estipulada por parte de la OMS para definir unas circunstancias en las cuales una situación de propagación se puede llamar pandemia, y la OMS tiene en cuenta o nombra como elemento principal como un agente biológico, ¿sí? Susceptible de ser transmitido, etcétera, ¿sí? Digo el etcétera porque el etcétera abarca otro tipo de cosas. Las adicciones eh, pueden pensarse como una pandemia, nada más que dentro de esta definición de la OMS no entraría. ¿Por qué? Porque no es un elemento, no es un agente biológico, ¿sí? Es una estructura de funcionamiento y es una modalidad relacional, ¿sí? En todo caso, después cuando empecemos a ahondar en algunos conceptos, vamos a poder pensar o pesquisar que esta modalidad relacional, devenida en adictiva o llamada adictiva, sí es propagable también. De hecho, nos la hemos venido transmitiendo de generación en generación a través de factores culturales, sociales, psicológicos, ¿sí? Y generales. Pero bueno, antes de empezar a irme por distintas aristas, vamos a aprovechar eh, la riqueza de los recursos tecnológicos y digitales que permiten estas plataformas para que pueda acompañar con ciertas imágenes, títulos y datos las ideas generales que voy a ir desarrollando. ¿Sí? Esta actividad, como ya fue presentada, ha sido titulada Adicciones y contextos de consumo en situación de cuarentena. Vamos a definir adicciones, ¿sí? Rápidamente o de manera inmediata, cuando uno usa la palabra adicción, o alguien la dice o alguien la nombra, es muy probable que a más del 90% de la gente se le ocurra consumo de drogas, ¿sí? Y después si dejamos flotando y navegando un poco la idea de adicción, empezamos como a hacer otras asociaciones. Bueno, justamente todas esas otras asociaciones son las que necesitamos pensar y tener en cuenta como para saber que cuando hablamos de adicciones hablamos de mucho más que consumo de drogas, que a su vez no hablamos de cualquier tipo de consumo de drogas, hablamos de un consumo de drogas que devino en adictivo. Pero lo voy a redondear en su definición para que podamos avanzar. Acá vamos a hablar de adicciones químicas, ¿sí? De las adicciones químicas, porque lo otro requeriría una complejidad de la cual necesitaríamos otros tiempos. Pero en las adicciones químicas las vamos a definir como aquella situación de consumo de una sustancia que produce alteraciones en el sistema nervioso central, o sea,
una sustancia que es susceptible de modificar el estado de ánimo, que por sostenerse e incrementarse va deviniendo en adictiva, ¿sí? Fíjense que en este tránsito de consumir a ir deviniendo en adictiva entran un montón de factores, ¿sí? Seguramente después vamos a poder desarrollar algunos de esos factores. Esa diversidad y esa complejidad de factores son en los cuales nos tenemos que detener cuando vamos a pensar en estrategias preventivas o de tratamiento, ¿sí? Desde que una persona tiene un consumo experimental de sustancias hasta que desarrolla una situación adictiva, ocurren muchas cosas, ¿sí? Por supuesto que en toda situación adictiva hay un contexto de consumo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ya que estamos hablando de contextos de consumo y pareciera ser que el contexto de consumo ha cambiado o hay una coexistencia con el anterior, vamos a algunos números, ¿sí? Yo siempre marco esto de los números. Los números no me van a decir prácticamente nada de cada caso, ¿sí? De cada caso o de cada persona que uno atiende, pero sí me van a decir de un fenómeno en términos globales, ¿sí? Son una necesaria y excelente puerta de entrada los números. Ahora lo importante es que no nos quedemos ahí, ¿sí? Esta es una estadística de la Seronar del año 2017, en la cual había un registro de los porcentajes del consumo de drogas de alcohol, psicofármacos, marihuana, cocaínas, inhalables y paco, ¿sí? Vemos el consumo de alcohol, ¿sí? En un porcentaje elevado. Quiero hacer esta aclaración, ¿sí? De la misma manera que, y Sergio, cuando nombró uno de mis libros, se habla entre el consumo de drogas y la drogadicción como una manera de establecer una relación entre los dos, pero diferenciarlos a su vez, también hay una diferencia entre el consumo social o regulado, o vamos a usar con mucho cuidado la palabra normal, siempre con comillas la palabra normal, hay mucha diferencia entre ese tipo de consumo y un consumo abusivo, ¿sí? Por supuesto que no hay manera de llegar a un consumo abusivo si no hay un consumo, aunque sea regulado inicialmente, ¿sí? Es por eso que me parece importante señalar lo siguiente, como para dejarlo picando esto. ¿Sí? No todo consumo es problemático, pero todo consumo podría llegar a serlo, ¿sí? Vamos a los otros gráficos, ¿sí? En situación de cuarentena nos hemos encontrado, este es un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, reciente, ¿sí? He tenido la posibilidad de dialogar o de participar en distintas actividades con colegas de otros países y más allá de pequeñas diferencias en la estadística, en todos los casos se ha observado un aumento del consumo, ¿sí? Este dato así aislado capaz que nos deja incompletos a la hora de pensar las causas, ¿sí? O sea, rápidamente podemos decir, sin hacer un análisis muy complejo, ¿sí? Que la situación de aislamiento eh, está directamente ligada y puede operar como causa en este incremento de los consumos, ¿sí? Con esto no quiero decir que el aislamiento no sea necesario, porque es una medida, eh, creo que indiscutible, por lo menos en sus inicios, ¿sí? Eh, pero no sin consecuencias, ¿sí? Así como hubiese habido consecuencias negativas si no se hubiese resuelto una situación de aislamiento, también hay consecuencias negativas, ¿sí? De sostener. Entonces, hasta ahora tenemos 2 o 3 datos generales, ¿sí? Hemos conceptualizado generalmente lo que son las adicciones, hemos puntualizado en que nos vamos a detener en las adicciones químicas, hemos marcado la diferencia muy en términos generales entre un consumo y una adicción. En la adicción se da una situación de tolerancia y de dependencia, y que si se deja el consumo
aparece un síndrome de abstinencia, ¿sí? Estos son elementos claves. Si no nos encontramos con estos elementos, no estamos hablando de adicción, ¿sí? Podemos estar hablando de un consumo que es una situación de riesgo y que puede devenir en adictivo. Sí, eso seguro que sí, porque ningún consumo es inofensivo. Pero para que hablemos de adicción se tienen que dar estos elementos, ¿sí? Tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Digo síndrome de abstinencia y no abstinencia sola, porque abstinencia es la situación de no consumir. O sea, si nos encontráramos con una persona que viene consumiendo drogas, ¿sí? Que deja de hacerlo y que ese dejar de hacerlo no le trae aparejado un síndrome de abstinencia, y bueno, les digo que técnicamente no estamos ante una adicción, ¿sí? Estamos ante una situación de abuso de drogas, estamos ante un montón de situaciones, ¿sí? Pero son elementos clínicos generales como para pensarlo. Por supuesto que el sostener todo esto implica un deterioro biopsico, neurosociotóxico, ¿sí? Eh, y que el síndrome de abstinencia, la forma inmediata de cortarlo es volver al consumo, ¿sí? Es ahí donde se torna en una situación circular, hablando de presentaciones, ¿no? Bueno, tenemos varios elementos como graficados y nombrados, ¿sí? Habíamos visto esto de las estadísticas, bueno, aumento del consumo, ¿sí? Acá tenemos datos aportados por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, ¿sí? Donde también se van corroborando y cotejando estos datos que aumentan los consumos, ¿sí? Eh, el manejo de malestar psicológico, qué hacen, qué venían haciendo esto, estamos hablando de algunas semanas atrás, qué venían haciendo las personas para manejar el malestar psicológico, ¿sí? Quiero llegar a este punto. Eh, eh, bueno, también habían indagado para qué se tomaba medicación, ¿sí? Se ha detectado, esto no está en esta presentación, pero sí es algo que lo he venido escuchando en varios pacientes, y cómo han aumentado los problemas vinculados al dormir, ¿sí? Vuelvo a señalar esto, ¿sí? Las problemáticas humanas son multifactoriales, ¿sí? Porque no todo problema o dificultad para conciliar el sueño se va a explicar en una ecuación lineal y unicausal con una situación de cuarentena, ¿sí? Porque, pero sí como factores que están relacionados. Bueno, entonces, acá podemos ir trazando algunas ideas más específicas en relación al tema de esta actividad, ¿sí? Aumento del consumo de alcohol y de medicamentos no recetados durante la cuarentena, y en la medida que se extienden las cuarentenas aumentan los desgastes psicológicos, ¿sí? Y acá me permití hacer este paréntesis, porque me parece muy interesante, y el otro día en una conversación con una colega me dice, bueno, pero dejemos de detenernos todo el tiempo en todo lo negativo, porque también nos encontramos con un montón de circunstancias favorables o positivas. No porque sea positivo que haya una pandemia, por favor, de ninguna manera, pero sí nos encontramos con que ante la adversidad, también en muchos casos, en muchos, afortunadamente, por mérito, por fortuna, por lo que fuere, también se desarrollan capacidades y recursos creativos y adaptativos, ¿sí? Yo he venido comentando que cuando en marzo se dio inicio a la, a la cuarentena, los que hacemos consultorio psicológico pasamos de una semana a la otra a atender a todos nuestros pacientes online, ¿sí? Yo no tenía la experiencia de hacerlo de manera sistemática, lo online. Yo tengo años de consultorio, y el consultorio era el lugar en el cual yo tenía la vivencia de que tal vez era el único lugar donde ocurría el encuentro con el paciente, ¿sí? Así que la semana siguiente, todas estas circunstancias me han ido mostrando cosas en las que por fortuna estaba equivocado, bueno, en otras no. La semana siguiente continué con todos mis pacientes vía online, no me resultó tan extraño porque veníamos con una práctica terapéutica presencial,
¿sí? Presencial física, vamos a aclarar eso, ¿sí? Porque me parece que la virtualidad también permite un acto de presencia del otro, si no, no estaríamos pudiendo intercambiar ideas, y sensaciones y eso. Semanas siguientes me encontré con la situación de que empezaron a retomar pacientes que había tenido tiempo atrás y retomar en este marco en el cual nos estamos comunicando y relacionando ahora. Pero mi sorpresa y lo que más curiosidad me dio y todavía me da, son los pacientes que iniciaron terapia o consulta en este marco, ¿sí? En la actualidad, algunos de mis pacientes yo no los conozco presencialmente, no hemos tenido nunca un encuentro en consultorio, ¿sí? Pero se dieron las circunstancias de demanda de tratamiento, de pedido, de necesidad de hablar, de necesidad de escucha, de acuerdo, bueno, y debo decirles que guste o no, y remarcando que nada suplanta lo presencial, eh, esto parece funcionar. Sí, creo que el desafío, anoche señalaba esto también, el desafío va a ser cuando después nos encontremos con la situación de poder complementar las dos opciones. Hablábamos con Ignacio al principio también que esto ha venido para quedarse, es así. El tema es que qué habilidad o inhabilidad vamos a tener para complementar cuando se pueda volver a lo presencial, ¿sí? Así como que hay pacientes que me han dicho, bueno, cuando volvemos al consultorio, tengo otros que me han dicho, che, yo al consultorio no vuelvo más, tengo 2 horas para ir, 2 horas para volver. Eh, es como que ahí estamos en una situación en la cual tenemos una comodidad que puede ser peligrosa porque hay ciertas labores o ciertas complejidades que tiene la vida cotidiana que uno haciendo todas las actividades de la casa no las tiene, ¿sí? Y bueno, yo creo que lo cómodo de sostenerse demasiado tiempo puede pasar a ser un perjuicio. Pero bueno, situación de cuarentena, había señalado esto, ¿sí? Y me parece que antes de seguir avanzando, no sé, Ignacio y Sergio, si les parece, empezar a ver si hay algunas, y esto es costumbre de docente de hablar y caminar en los bancos y mirar a los alumnos, será síndrome de abstinencia de lo presencial, podría pensar. Me gustaría saber, he visto a conocidos, a colegas, amigos, a gente que está en el campo de las adicciones también, y a otras personas que no tengo el gusto de conocer, pero que nos conocemos por estos medios. ¿Qué comentarios o qué preguntas quieren hacer llegar hasta ahora? No sé, Sergio, si querés hacer por los micrófonos, lo hacemos por el chat, Bien. ustedes digan. Te hago una consulta, Rodrigo, en base a lo que has comentado. Recién hacías hincapié en que, bueno, este periodo de cuarentena ha traído consigo un incremento en el consumo de sustancias psicofarmacológicas y de alcohol. Te hago una pregunta y tal vez de características paradojales, ¿no? ¿Vos creés realmente por las estadísticas que se están manifestando por la OMS, por realmente tus experiencias personales, que esto se debe al síndrome de estar en encierro o tal vez a la abstinencia, a la recreación y al esparcimiento? Bien, interesante la pregunta. Me voy a permitir una comodidad del discurso y decirte que a las dos, ¿sí? A la combinación de las dos, ¿sí? A la necesidad de esparcimiento, a, a la conveniencia en algunos casos, por ahí en algunos contextos laborales o en intercambios con conocidos, me he encontrado que mucha gente dice, bueno, pero yo antes tampoco iba a correr o tampoco iba al gimnasio. Así que creo que también es una situación en la cual a todos nos enfrenta con distintos dilemas internos, ¿sí? Que la situación de aislamiento
no necesariamente nos impide realizar muchas prácticas, o que el hecho, y también nos lleva al hecho de poder representar la idea que tenemos de ciertas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía del consultorio, esa semana de marzo en la cual se decretó la cuarentena, yo consulté con varios colegas, con muchos más años que yo, que iban a hacer, y me encontré con respuestas desde que alguien ya venía atendiendo todo online, hasta algunos que me dijeron, no, yo no voy a atender a nadie online, vamos a esperar lo presencial, ¿sí? La situación externa es la misma. La forma en la cual uno intenta resolverlo o toma ciertas decisiones en las cuales mantiene una postura taxativa frente a algo, son distintas, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, videos, bueno, aparte, todo el protagonismo que han tenido que tienen las redes sociales, que ya tenían bastante, todo el protagonismo que tienen las redes sociales es mucho más grande. Entonces, a través de este protagonismo que tienen estas redes sociales es que nos vamos enterando, por ejemplo, de comportamientos que en otro momento podrían ser señalados como patológicos o extraños. No sé, gente que corre dentro de un departamento o lo que fuere. Entonces, ahí entramos en otra situación paradojal, tomando una de las palabras que decía Sergio. Si uno quiere hacer algo y se adapta a la circunstancia e intenta suplirlo, recrearlo de alguna manera, por estar cerrada cierta posibilidad externa, tal vez sea adaptación. Ahora, si yo hago eso teniendo la posibilidad de hacerlo de otra manera, bueno, ahí podemos matizar con otros adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, que nos saludemos con el codo, que caminemos por la calle con barbijos, no sé, ¿se imaginaban esta situación 7 meses atrás? Eh, Parecía tal vez parte de un relato ficcionado, ¿sí? O un delirio, y sin embargo, es lo que en este momento toca transitar, mixturado con un montón de otras cuestiones, ¿sí? Me fui muchísimo por las ramas, Sergio, pero, pero intenté tomar, amplificar y perderme en la respuesta, ¿sí? Creo que están estas dos situaciones. Perfecto, sí, muchas gracias, muy claro. No, no, de nada. Ahí, ¿Alguno de, sí. alguno de los participantes desea hacer alguna consulta? Bueno, acá tenemos una pregunta, Rodrigo, A en ver. el chat de Raúl. Nos hace esta consulta. Dice, ¿la adicción en cuarentena puede provocar futuros niveles de violencia física y mental dentro del núcleo familiar de la persona? A ver, interesante la pregunta. Vamos a rearmarla gramaticalmente. Eh, yo no trabajo con adicciones, yo trabajo con pacientes que tienen una problemática adictiva. Entonces, cuando empezamos a transformarla y a personificarla a la problemática, es más fácil el abordaje, porque no es lo mismo que yo pueda dar una respuesta teórica de un concepto aislado que yo lo pueda pensar de manera integral, ¿sí? Ahora, de manera integral, la respuesta es que si se combina una situación que ya de por sí se da en los cuadros adictivos o en las personas que tienen problemáticas adictivas, que es de aislamiento, ¿sí? Hay un aislamiento afectivo. En la persona a la cual se le va desarrollando una problemática adictiva, hay un aislamiento afectivo. Afectivo en todos los planos, ¿sí? Tanto de emociones que puedan ser vividas como eh, dolientes o negativas, como de emociones positivas, ¿sí? Entonces, aparece el consumo sostenido como un anestésico psíquico, como un anestésico anímico. Si a su vez no está la posibilidad de generarse o de procurarse ese consumo, nos vamos a encontrar con el aislamiento y con una situación de síndrome de abstinencia. Entonces, la salida
por vías vinculadas o relacionadas o con formas violentas, es probable, ¿sí? Ahora, ¿por qué soy tan eh, extenso para una respuesta tan simple? Porque mi preocupación siempre es quitarle complejidad al tema y decirles, bueno, si una persona adicta se la encierra, se va a poner violento. Eso es cierto, pero es tan cierto como decir muy poco de cada caso, ¿sí? Porque también nos podemos encontrar con que una persona que no sea adicta, si se la encierra, también se ponga violenta, ¿sí? Pero sí nos vamos a encontrar con que ante el estado de malestar psicológico y ante la dificultad de poder encontrar los mecanismos y las vías que cada uno maneja cotidianamente para descomprimir esa situación de tensión, van a aparecer respuestas más de tipo primarias, ¿sí? ¿Sí? En personas con consumo de sustancias o no. Y sigo haciendo las respuestas largas, les pido disculpas. Les pregunto, ¿se escucha bien? Porque mi preocupación era lo del micrófono. Sí, Rodrigo, se escucha perfectamente. Bárbaro. Había visto algunos conocidos, algunos colegas que trabajan en el campo de las adicciones. No sé si quieren que continúe o quieren ir agregando algún comentario o alguna experiencia que hayan tenido en estas semanas en relación a esto que estoy mencionando, ¿sí? No sé, no quiero dar nombres y apellidos porque no veo si se fueron o no se fueron, así que, y aparte es intimidante, ¿no? Esta situación sería bien áulica, ¿no? El alumno ese que justo está mirando para otro lado, pasa el profe y le dice, bueno, a ver, alumno Nievas, por ejemplo, está escuchando, bueno, etcétera. Avanzo, ¿les parece? Eh, es- este título decía en síntesis y nos encontramos con un texto que parece todo lo contrario, ¿sí? Nos parece conveniente y cauto por ahora no apurar a arribar a ninguna conclusión. Otra comodidad del discurso, pero también cosas que uno aprende con los años. Nos hemos encontrado, yo creo que lo he hecho un poco al principio también en estos marcos, con que estábamos realizando prácticas futurológicas, ¿sí? Y por ahí la línea entre pronóstico y futurología suele ser delgada, ¿sí? Pero yo me asiento con cierta seguridad en esto que voy a aclarar. Yo no sé qué va a pasar o cómo va a continuar esto. Supongo, tengo ciertas sensaciones, claro que sí. Pero sí puedo describir cómo se viene desenvolviendo, ¿sí? O sea, creo que lo fenoménico nos permite esto, ¿no? Decir lo que señalaba al principio. Eh, Se ha detectado o se ha registrado que en situación de cuarentena ha aumentado el consumo de sustancias, ¿sí? Ese es un dato relativamente neutro que no nos pone en grandes bretes, pero esos bretes pueden aparecer a la hora de establecer todas estas relaciones, ¿sí? Porque también me he encontrado con pacientes que han dejado de consumir en este mismo marco, en este mismo marco, ¿sí? O gente que no terminaba de, hablando de las toxicidades y llevándolo, pensándolo en los vínculos y en todos los planos que se pueda. Gente que no, parejas que no terminaban de definir una separación, la han logrado definir, viceversa también, ¿sí? Entonces, ha sido un contexto en el cual vuelvo a esto que había aclarado en este paréntesis, ha sido un contexto en el cual también se desarrollaron capacidades y recursos creativos y adaptativos, ¿sí? Probablemente todas estas actividades las estamos pudiendo tener porque en parte nos hemos adaptado
¿sí? Veremos qué pasa cuando lo podamos hacer presencialmente, ¿sí? Y también las personas que desarrollan y diseñan todas estas plataformas, bueno, se han adaptado mucho más que nosotros, ¿sí? Pero bueno, creo que es un intercambio, ¿sí? Habíamos dicho esto, en síntesis que nos parecía conveniente y cauto no apurar o arribar a ninguna conclusión, ¿sí? Eh, venimos hablando, venimos escuchando, y esto me gustaría escuchar algunas opiniones y sensaciones, cuando se habla de vieja normalidad y nueva normalidad. Porque ahí me parece que nos ponemos en una situación de un duelo interesante y doloroso, valga la reiteración sobre el mismo término, porque si hablamos de vieja normalidad y nueva normalidad, hay algo que se perdió para siempre, ¿sí? Ahí me gustaría saber o escuchar alguna sensación u opinión en relación a esto, ¿sí? Porque dicen que de las crisis no se sale igual, no sale la misma persona. Hay una frase nietzscheana, si no estoy equivocándome de autor, que dicen que lo que no mata fortalece. Podríamos agregar que no, que te fortalece hasta que, bueno, tal vez en algún momento no te fortalece más y te mata, pero mientras tanto, lo que van poniendo de manifiesto estas expresiones populares y algunas filosóficas, es que el ser humano se adapta, pero quien sale no es el que entra, ¿sí? ¿Hay alguna sensación u opinión que quieran compartir en relación a esto que estoy señalando? Rodrigo, hay Sí, un par de preguntas, sí son varias preguntas que bueno, eh, hacen hincapié en los mismos ítems. Voy a tratar de resumirla, son preguntas que hace Adriana, María Celeste. bueno, Básicamente, las consultas radican en la preocupación que hay en la población por el psiquismo general de la familia humana, bajo todas sus condiciones. Bueno, obviamente preocupados por justamente en las fases que nos estamos manejando por el tema de los aislamientos, pero básicamente las cuestiones redundan en saber si podemos de alguna manera generar o promover algún factor protector para cuando salgamos de esta situación, que de repente en algún momento va a tener una finalización, pero que bueno, afortunadamente o desafortunadamente va a cambiar nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué opinión te merece este tipo de comentarios? bien, yo tiendo a ser cuando a veces creo que me he encerrado en un mal llamado pesimismo, tiendo a ser un optimista, en este sentido. No es un optimismo ingenuo en el sentido de pensar que todo va a estar bien y que uno va a volver a lo de antes, sino optimismo en el sentido de que creo que el ser humano va desarrollando este, capacidades y recursos en situaciones que capaz que si no los hubiese tenido no lo hubiese hecho, ¿sí? Entonces, los factores protectores creo que se van desarrollando en horizontes que no son los que habíamos pensado, ¿sí? Que no son los que habíamos pensado. Por ejemplo, uy, qué macana, no puedo salir para tener un conversatorio sobre adicciones y contextos de consumo en situación de cuarentena. Ah, pero bueno, pero si no puedo salir, tengo que ver de qué manera lo hacemos. Hola, ¿qué tal? Acá lo estamos haciendo. Bueno, antes me quejaba que estaba caro el gimnasio, pero me servía como excusa a su vez para no ir al gimnasio, porque la verdad que si bien necesito actividad física, hola, ¿qué tal? Me puedo levantar y hacer flexiones de brazo, y es en la misma casa, ¿sí? Eh, entonces creo que sí, que los factores protectores siempre nos aparecen, salvo situaciones muy trágicas, por supuesto, siempre nos aparecen de la mano o cercanos a las puertas que se nos cerraron, ¿sí? Discúlpenme si suena muy optimista, no sé si soy optimista, pero en eso sí, ¿sí? Capaz que sea un capricho mío de intentar adaptarse o sobrevivir a lo que fuere, ¿sí? En algún momento tal vez uno no lo logre, pero mientras tanto creo que son posibilidades de decir, bueno,
una puerta cerrada también es una posibilidad de dejar de patalear ante una puerta entreabierta, ¿sí? Cuando está cerrada, está cerrada. Entonces nos tenemos que poner a pensar y a crear. Y ya esa sola acción, más allá de los resultados, creo que es un factor protector. El entender que las cosas no se hacen solamente de una manera, ¿sí? Había otra pregunta, me habías dicho, Sergio. Sí, Tengo miedo si salgo de básicamente la pantalla de no poder volver ahí. no, no, realmente las respuestas son muy claras. También hay otras preguntas que hacen hincapié, bueno, justamente en temas específicos sobre cuarentena, ¿no? De repente poblaciones que están en una postura totalmente por ahí apocalíptica y otros en el negativismo total. Lo Y hemos hablado bueno, de eso. eso trae como consecuencia totalmente consecuencias de ira, consecuencias de negación. Silvia nos hace una consulta y ella nos muestra, ¿no? Esta situación como si fuera un duelo, ¿no? Un duelo de nosotros, de nosotros contra el mundo y del mundo contra sí mismo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Del duelo y de sí, creo que este tiempo en el cual se ha parado, a pesar de que, bueno, hay personas un grupo muy importante que están siendo y han sido seriamente perjudicadas en materia económica, pero si tomo un poco el acto, tal vez un poco injusto, de dejar esa situación entre paréntesis, pero la tengo presente, creo que también tiene que ver con estas situaciones de las puertas que se cierran y las puertas que se abren. Lo que pasa que eh, los duelos son eso, ¿sí? Eh, lo más complicado de ciertos duelos es cuando no nos queda claro si hemos perdido algo o no. ¿Sí? Creo que la representación que uno tiene del duelo, con la que uno se cría, o por lo menos después la estudia en la facultad o en los contextos que fuere, es siempre del fallecimiento o de la muerte. Entonces tenemos el esquemita de ese tipo de duelo, pero están los otros duelos, que son los que realizamos todos los días, de aquellas situaciones en las cuales no está claro si tenemos que duelar o no, porque el muerto no está tan muerto, o no sabemos si, ¿sí? Me explico, por ejemplo, ciertas prácticas sociales, ¿sí? Pero es ahí donde yo tengo una pregunta para con esto. Yo me pregunto si igual ciertas prácticas sociales de todas formas no murieron, porque aunque volvieran, creo que antes no teníamos la vivencia o la experiencia de que las íbamos a tener que dejar de hacer. Yo de todos los cafés que me he tomado en mi vida, en confiterías o en bares o algo, nunca se me ocurrió pensar que me iba a encontrar en algún momento en el cual no me iba a poder sentar a tomar un café. Vuelvo, Ignacio, al principio, ¿sí? Entonces, eh, yo no me voy a volver a tomar ese mismo café, ¿sí? Sé, discúlpenme si tengo la seguridad de que en algún momento me voy a volver a sentar a tomar un café, pero no va a ser ese mismo café. ¿Me explico? Con el ejemplo, perdón si suena muy romántico o metafórico, pero creo que ese café yo lo perdí, ¿sí? Ahora será otro, capaz que esté más rico, qué sé yo, capaz que lo disfrute más, ¿sí? Pero creo que esa situación de finitud o de que ciertas prácticas nos encontramos con que se dejaron de hacer, nos van a hacer valorar más ciertas cosas y también nos van a demostrar que muchas cosas pueden continuar en prescindencia de, eh, de cuestiones que parecían ser imprescindibles, ¿sí? ¿Había alguna pregunta más? Sí, mira, en este caso Edgar nos hace mención sobre que muchas veces los seres humanos, contextualizados como tal, vemos a la crisis como algo que es negativo, como algo que nos puede hacer mal.
y nos comenta que básicamente también la palabra crisis nos da la idea de una nueva posibilidad. La misma palabra crisis en chino significa posibilidad. Por eso la pregunta sería básicamente, ¿considerás que esta crisis puede llegar a ser de una u otra forma un jumping para poder saltar a una plataforma mejor en lo que es la calidad de vida, en lo que sea la optimización de recursos, en la forma paradigmática de manifestarnos? Mira, en esto sí voy a dar una respuesta simple y capaz que tendría que haber dejado las respuestas complejas para esta parte, pero la respuesta es simple, es sí, sí. Ojalá hubiese sido de otra manera, ¿sí? Ojalá hubiese sido de otra manera. Pero creo que en muchos casos la respuesta es sí. Sí, perfecto. Sí, justamente a este comentario Raúl también hace mención, ¿no? Que justamente vamos a tener que reestructurar nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de manejarnos a nivel cognitivo, ya sea en lo afectivo, en todo lo que sea la relación con nuestros padres, con nuestras familias, pero que sí, de una forma va a tener que haber una readaptación, una reconstrucción de nuestro pensamiento a la forma de abordar las nuevas problemáticas que se van a ir manifestando, ¿no? Sí, 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 definitivamente que sí. Eh, a ver, esto se lo había nombrado. Entonces, a ver, yo voy a quedar disponible después para las inquietudes o los intercambios que pudieran surgir, porque disponemos de todos estos recursos que antes estaban, pero capaz que algunos no sabíamos que existían tanto. Eh, me voy a acomodar un poco en la literatura, ¿sí? Tanta ciencia por ahí me parece que nos ha dañado algunas cuestiones y lo artístico siempre son un buen punto de encuentro y un camino interesante. Y me gustaría ir haciendo un cierre citando o recordando alguna de los textos de Machado, ¿sí? Y tienen que ver con todo lo que fui mencionando y con lo que fuimos intercambiando, ¿sí? Te dice que caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, ¿sí? Y acá estropeo un poco los textos porque esto es como explicar un chiste, ¿no? Uno explica un chiste, el chiste pierde la gracia y lo poético, si uno lo analiza racionalmente, tal vez pierda mucha de la fuerza poética, pero me voy a permitir ese crimen, ¿sí? Son tus huellas el camino y nada más, que es lo que vamos transitando, ¿sí? Que no hay camino, que se hace camino al andar. Yo te puedo asegurar que 3 meses atrás no pensé que iba a estar hablando a través de un programa que apenas sabía que existía. Y fue camino que se está haciendo andar. eh, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se debe volver a pisar. Esto es lo triste y lo alegre también, ¿no? Que lo que miremos atrás, vuelvo al ejemplo del café, eh, o sea que después tenemos que tomar un café, ese Sí, café, totalmente. ese café no va a ser el de antes, o sea, es la senda que nunca se debe volver a pisar, ¿sí? Serán otros encuentros, serán otros espacios, serán otros cafés, pero también, en el mejor de los casos, aún conservando las esencias, seremos otros también, ¿sí? ¿Mm? Así que, bueno, la verdad que, a ver, si a mí me dan a elegir, yo sigo hablando de la temática y sigo citando gente y sigo estableciendo comparaciones, y, y así, y así hasta que termine la pandemia. Pero,
pero tengo que decir que, bueno, redondeo acá y, y que esto sea, que este cierre sea la excusa y la posibilidad de nuevos encuentros, ¿sí? Por los medios que sean. Así que te doy la palabra, Sergio, te doy la Bien. palabra, Ignacio. Bueno, Rodrigo, bueno, muchísimas gracias. Realmente muy, muy claro la disertación. Nos has culturizado a todos. Te invito, si vos quieres, a que nos dejes tu mail para si queremos hacerte alguna consulta al Sí, respecto o ahondar en temas más específicos. Si lo puedes dejar anotado ahí en el chat sí, o en algún sí, lado para que podamos... estoy viendo cómo tengo que entrar al chat, ¿no? Sí, exactamente. Y esta es la parte donde arruino toda la espontaneidad y la soltura que tenía y termino de... Ahí logré entrar. Ahí está. Bueno, tan mal no voy a quedar entonces. Ahí está. Ahí lo estoy Perfecto. escribiendo. En nombre de la Fundación Lautaro, te agradecemos profundamente que hayas dedicado tu tiempo para darnos esta disertación. Ignacio, te dejo la palabra si quieres aportar algún comentario al respecto. Sí, simplemente para agradecerte, la verdad que hablaba al principio con Rodrigo y le decía, bueno, yo soy contador, soy magíster en administración de empresas, no soy un técnico, entonces por eso le pedí a Sergio que dirigiera un poco la charla hoy para entenderla mejor. Y así que, pero yo he aprendido un montón, así que te agradezco mucho, me encanta cuando hay datos, cuando hay información, cuando hay cosas nuevas y así que bueno, te agradezco, Sergio, te pido, Sergio y obviamente Rodrigo, hablábamos con Rodrigo al principio de que ayer en una conferencia que estuvo, le dieron todo un plan de contingencia por si se caía internet. Bueno, a mí se me cayó internet, Ah, así bueno, que mira. estoy con el teléfono, internet del celular, así que Viste, no la podía quiero hacer más pasar. larga. Te agradezco muchísimo y espero que podamos contar con vos en otras oportunidades. Cuenten conmigo y yo les agradezco la invitación, les agradezco los agradecimientos. eh, Porque ha sido un intercambio, para mí es un gusto realmente. Es siempre la posibilidad, creo que mientras el ser humano pueda hablar o poner en palabras, sea la palabra verbal, sea palabra escrita, sea imagen, para quienes se manejan con imágenes, me parece que ah, ahí siempre podremos vivir y sobrevivir y desarrollarnos, ¿eh? Así que bueno, yo quedo a disposición por los medios que fueren y bueno, y nos veremos en alguna otra actividad, ¿eh? Así será. Muchísimas Así será. gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Sergio, por ayudarnos esta tarde y coordinar esta actividad. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos mantendremos comunicados por los mismos medios que nos enteramos de esta charla. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Nos Adiós vemos. a todos. Chau, chau.